Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúa dando muchas verajó. Y continuamos con la tercera parte acerca de nuestra enseñanza, entendiendo la guerra espiritual. Entendiendo que en el tema anterior estuvimos explicando el verdadero significado de la armadura de Yahweh. Que la armadura de Yahweh no es otra cosa, sino que el mismo Yahweh revistiéndonos de quién, mire, revistiéndonos de Yahshua. Yahshua es nuestra armadura espiritual y Él es el que nos protege de todos los ataques de qué, mire, del maligno. Y esa armadura es completamente qué, mire, espiritual, es espiritual. No es para andarnos vistiendo ni como cojenes, ni como qué, ni como levitas. Ya que Yahshua en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis capítulo 1, verso 6, Yahshua nos hizo emisarios, o sea, no reyes, emisarios portadores de las buenas nuevas de qué, mire, de las buenas nuevas de Yahweh. Y Yahshua nos hizo Kohanim a todos a ellos que creen en Yahweh, invocan su nombre y creen en Yahshua. Yahshua nos hizo Kohanim para nuestro Abba, ¿qué? Para nuestro Abba Yahweh. Eso es lo que revela el libro de Revelaciones capítulo 1, verso 6. Que el verdadero significado ustedes lo encuentran allí en Primera de Keifas, mal traducido por Primera de Pedro, capítulo 2, el pasor 5, que dice ahí claramente, que vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados, oiga, sed edificados como casa espiritual y como Kohanim espirituales, escuche, como Kohanim cados para Yahweh, para ofrecer sacrificios espirituales a Yahweh por medio de quién, mire, por medio de Yahshua. El libro de Primera de Keifas, capítulo 2, verso 1, está desmintiendo todos esos falsos ministerios que existen actualmente, ya que ellos se visten como cojenes y levitas, ¿qué? Externamente, escuchen, los que se visten externamente de cojenes y de levitas, esas personas no son de Yahweh ni son de Yahshua, así ellos lo que, mire, así ellos lo mencionen, porque esas personas están usurpando ¿a quién? Mire, están usurpando a Yahshua. En Yahshua quedó completamente abolido el ministerio de Cohen, porque Yahshua vino a ocupar el gran puesto del gran sumo Cohen, que mire, del gran sumo Cohen Agadol. Si alguien se quiere autoproclamar como Cohen o como levita, o se autollama para servir en la Mizcán de Yahweh, la escritura dice claramente que esa persona está destinada a la ¿qué? Mire, destinada a la muerte. Leámoslo escrituralmente en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 3, el pasur 10, que versa de la siguiente forma. Dice, le dice Yahweh a Moshe, que Moshe era un símbolo ¿de quién? De Yahshua. Yahweh a través de Moshe era que llamaba a las personas personalmente a servir en su qué, mire, en su Mizcán. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es el mismo Yahweh a través de Yahshua que llama a las personas que él quiera llamar a servir en su Mizcán, a servir en su obra, a servir en su congregación. Entonces dice ahí en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 3, verso 10. Tú, Moshe, nombrarás a Aarón y sus hijos para desempeñar las labores de Kohanim. Cualquier otra persona que se incluya, dice que será puesta ¿a qué? Mire, a muerte. Les explico este pasur. Si Moshe, que era un símbolo de Yahshua, él no llamaba ni ponía a esa persona a trabajar en la Mizcán de Yahweh, dice que el que se autoproclamara como Cohen o como levita,
Dice que esa persona sería puesta, ¿qué? Mire, sería puesta a muerte. ¿Y lo dijo quién? Y lo dijo el mismo Yahweh. Esto no me lo inventé yo. Esto no es un invento, esto está ahí escrituralmente. ¿Por qué razón? Porque si alguien se quiere hacer cohen externamente y literalmente, esa persona tenía y tiene que esperar que se muera el gran sumo cohen agadol de turno para esa persona poder, ¿qué? Poder usurpar ese gran sumo cohen agadol. Y les tengo mala noticia a estas personas que se visten de cohenes y de levitas. Yahshua no está muerto, Yahshua está vivo. Usted para poder usurpar a Yahshua tiene que esperar que Yahshua se muera, porque eso es una ley que estableció ¿quién? El mismo Yahweh, allá en el libro de Inrit, mal traducido por Hebreos, capítulo 7, verso 23 al 28. Las personas que actualmente se visten como cohenes externamente, ellos están usurpando ¿a quién? A Yahshua. ¿Ven ustedes mismos escrituralmente en el gran problema que se encuentran metidos estos falsos ministros? ¿Ven en el gran problema, la gran apostasía y la gran herejía que ellos están cometiendo deliberadamente? Escuche, ¿por qué? Porque ellos saben que Yahshua está vivo. Ellos saben que cuando vino Yahshua, en Yahshua quedó completamente abolido todos esos ritos religiosos. Hasta de vestirse como un cohen externamente, todo eso quedó completamente abolido en Yahshua. Esas personas están pecando deliberadamente. O lo segundo, o esas personas son unos grandes ignorantes de las escrituras para hacer eso. O lo tercero, o esas personas tienen que estar muy endemoniadas al ellos querer usurpar a Yahshua, sabiendo que Yahshua ya vino y Yahshua ya está ocupando su verdadero puesto de gran sumo cohen agadol. ¿Ah? Y para su información, mis hermanos y mis hermanas, existen 4 tipos de armaduras. Y en los 4 tipos de armaduras, ustedes mismos saben con qué tipo de armadura ustedes se encuentran revestidos escrituralmente. Existe la armadura de Goliat. Allí ustedes la encuentran en 1 Samuel capítulo 17, versos 5 al 7. Que el señor Goliat, él estaba revestido de la armadura del dios Dagón, o sea, del dios pez. Que ustedes saben que son los papas los que utilizan en su vestimenta una vestidura con la cabeza de ¿qué? Mire, con la cabeza de un pez, en honor al dios Dagón, el dios de los filisteos. El catolicismo se encuentra revestido con la armadura del dios Dagón. Ellos tienen la armadura de ¿quién? Mire, de Goliat. La segunda armadura que existe, usted la encuentra ahí en 1 Samuel, capítulo 17, verso 38 al 39. Que estas son las famosas armaduras de los saúles. De los saúles son los famosos emisarios, no reyes, caídos de la presencia de Yahweh por rebeldizarse en contra de Yahweh, por no obedecer la voz de Yahweh y por no obedecer al Naví de Yahweh. La armadura de Saúl la tiene todas las 12 tribus de la nación de Israel hasta el día de hoy. Ellos están revestidos con la armadura de los rebeldes, de los desobedientes, de aquellos contradictores de Yahweh. Léalo ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 21. Ellos son el pueblo de Yahweh actualmente, ellos son el pueblo desechado de Yahweh. Ellos no son el pueblo de Yahweh desde hace siglos. Ellos no invocan a Yahweh, ellos prohibieron mencionar el nombre de Yahweh.
que si Yahweh lo permite, cuando termine esta enseñanza de la armadura de Yahweh, les voy a demostrar escrituralmente que la persona que cree en Yahweh y que cree en Yahshua, ellos tienen que invocar su nombre. Escuchen, tienen que invocar su nombre y escrituralmente se los voy a demostrar. La nación de Israel actual, ellos están revestidos de la armadura de Saúl. Ellos son los famosos Saúles. Los que viven contradiciendo a Yahweh y viven contradiciendo su propia escritura para ellos establecer sus propias, ¿qué? Mire, sus propias herejías. Y existe también, mire, la armadura de los romanos, del libro de Efesios capítulo 6, verso 14 al 17. Que la armadura de los romanos es la armadura que tienen puesto los señores cristianos. Esa es la armadura que tienen los famosos cristianos. Ellos están revestidos de la armadura del dios Mitra, el dios de los romanos, el dios de los persas y el dios de los cristianos, porque el Señor que estableció el cristianismo como la nueva religión del Imperio Romano fue el señor Flavio Valerio Constantino, emperador romano. Él fue el que estableció el cristianismo en el año 323-325 allá en el concilio de Nicea, ¿qué? Italia. Los cristianos están revestidos con la armadura del dios Mitra. Y la cuarta armadura, que es la armadura de Yahweh, revelada en el libro de Shemot, capítulo 28, manifestada en Revelaciones, capítulo 1, verso 6, a través de Yahshua, que ya vieron en Primera de Keifa, mal traducido por Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que la armadura de Yahweh y el ministerio de Cohen y de emisarios son completamente, ¿qué? Mire, espirituales. Ahí tienen las cuatro armaduras que existen actualmente. La del dios Dagón, la del catolicismo, la de los Saúles, la de la nación de Israel apóstata y rebelde contra Yahweh. Mire, de esta armadura, de estos Saúles caídos, de esta nación de Israel caída, de ellos es que se encuentra revestido la mayor parte de la humanidad. Y la tercera armadura es la de los romanos, que esa es la que tienen puesta aquí en los cristianos. Y la armadura de Yahweh son las que tenemos todos aquellos que creemos en Yahweh, e invocamos su nombre y creemos en Yahshua. Eso es lo que dice la Escritura, dejando ya bien claro el verdadero significado de la armadura de Yahweh. Ahora sí continuemos con nuestra enseñanza de entendiendo la guerra espiritual, que dice la Escritura que la guerra que se tenía que pelear en el mundo espiritual ya se peleó. ¿Quién la ganó? Yahshua. Según Colosenses capítulo 2, verso 15, que dice ahí claramente que Yahshua, despojando a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente. ¿A dónde? Mire, allá en el madero. Y es Yahweh a través de Yahshua que nos reviste de Yahshua para que nosotros podamos enfrentar todas las batallas que tendremos en este mundo hasta que partamos ¿de qué? De él. Y a esa se le llama la buena batalla de la fe. Y esa batalla comienza en la vida de aquellas personas cuando aceptamos a Yahweh y creemos en Yahshua. Desde ese mismo instante comenzamos nosotros a batallar. La guerra, la batalla, se comienza desde el mismo momento, desde que una persona cree en Yahweh, menciona su nombre y acepta a Yahshua como su Adón y Salvador. De ese mismo instante se da inicio a esa batalla que espiritual, batalla espiritual.
porque el que ganó la guerra en el mundo espiritual contra Satán y sus ángeles caídos fue el mismo Yahshua. Nosotros tenemos es una batalla en nuestra, ¿qué? Mire, en nuestra mente, con nuestros pensamientos, que ya se los voy a explicar. Porque nosotros anteriormente, nosotros éramos esclavos y estábamos al servicio de ¿quién? Mire, del mismo Satán por causa del señor Adán. Para que por favor se lean el libro de Efesios, capítulo 2, del verso 1 al verso 10. La batalla de Satán es contra todos aquellos que creen en Yahweh e invocan su nombre y creemos en Yahshua. La batalla es contra ellos, mire, contra nadie es más, ya que somos nosotros los que nos hemos rebelado contra el mismo Satán y somos nosotros los que nos negamos a adorarlo a él, nos negamos a invocarlo a él a través de su nombre de blasfemia y nos negamos a adorarlo a través de sus ¿qué? Mire, a través de todas las religiones, llámese como se llame, judío-mesiánica, ortodoxa, católica o cristiana. Nosotros estamos contra esa ¿qué? Mire, contra ese sistema, contra esa corriente escrituralmente. Eso es lo que nos revela la escritura. Satán, para su información, y la bestia, en la gran tribulación, ellos matarán a millones, no solo de judíos, sino de personas no judías, gentiles, que creerán en Yahweh y en Yahshua. Contra ellos Satán se irá ¿dónde? En la gran tribulación. Según el libro de Revelaciones, capítulo 12, verso 7, y el capítulo 13, verso 7, mire, Satán en persona y la bestia persiguiendo a todas esas personas que creerán en Yahweh y en Yahshua. En el libro de Segunda de Corintillá, capítulo 10, verso 3 al 6, este es uno de los tantos pasajes que han adulterado su verdadero ¿qué? Mire, su verdadero significado. Y que a muchos de nosotros, porque yo entro ahí, nos decían que teníamos que aprendernos todos los pasajes de guerra espiritual. Y entre comillas decían que este era uno de esos. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí no está hablando de ninguna guerra espiritual por ninguna parte. Nosotros nos teníamos que memorizar todos estos pasures de entre comillas guerra espiritual para ir a citarle la escritura a Satán y a sus demonios que se la sabían y se la saben completamente, que mire, completamente toda. Y nosotros nos teníamos que aprender los 8 principios o los 8 pasos acerca de la famosa guerra espiritual para así poder nosotros ganar esa guerra que, mire, espiritual. Que les comparto los 8 pasos. Que el primer paso, ¿cuál era? Antes de entrar a la guerra espiritual, teníamos que cubrirnos con la sangre del señor ser imaginario que no existe. Para las personas que se encuentran, que son cristianas, que escuchan este mensaje. Mire, yo pertenecí 20 años al cristianismo, a una secta satánica pentecostal trinitaria. Yo pertenecí 20 años, yo predicaba en ese lugar. Yo me sé todo este cuentico, yo me lo sé. Escuchen. El nombre de Jesús es completamente nuevo. Ese nombre nació en el año 1580. El nombre de Jesús no existía ni en la época de Yahshua, ni en la época de los emperadores romanos, ni en la época del señor San Jerónimo, que fue el que tradujo la escritura hebrea al griego y del griego al latín, y que fue el monje que sacó la primera Biblia cristiana latina romana llamada la Biblia del Oso.
en el año 1569, el día 26 de septiembre, se imprimieron 300 ejemplares de la famosa Biblia del oso. Por eso en el cristianismo, cada 26 de septiembre o el mes de septiembre, le celebran el mes de la Biblia. Y el señor San Jerónimo, él no le puso Jesús a su nuevo Salvador. A él no le gustó el nombre de Yahshua, porque los nombres propios, investiguen, los nombres propios no se pueden traducir de idioma a idioma, jamás. Se pueden transliterar, pero sin adulterarle ni una sola letra a su verdadero nombre. Yahshua era en hebreo, Yahshua era en griego, y Yahshua era en latín, y Yahshua era en el español. Los nombres propios no se traducen. Pero al señor San Jerónimo no le gustó el nombre ni de Yahshua ni de Jesús, que eso es otra cosa. A él le puso a su nuevo Salvador, mire, Yehu. Y ustedes lo encuentran en la versión 1569 de Casiodoro de Reina, de Valera o de Reina. Investíguelo y se dará cuenta. El nombre Jesús no existía ni en el tiempo de Yahshua, ni en la época de los emperadores romanos, ni en la época de San Jerónimo, ni en la época del señor Pedro Galatín, que fue este señor el que quitó el nombre de Yahweh y puso en su lugar el nombre Jehová. Ni en esa época existía la letra J latina. La letra J latina apareció en el año 1570. Y esa letra se la inventó un teólogo llamado Jean-Pierre de Ramé. Y 8 años después, el señor Casiodoro de Reina no le gustó el nombre de Yehu y él fue el que estableció el famoso nombre de Jesús. Por eso le digo que es un ser imaginario, eso es nuevo. Continuemos. Mire, teníamos que cubrirnos con la sangre de este ser imaginario que no existe, malinterpretando el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, verso 13. Que la sangre del cordero pesa, hebreo, llamado Yahshua, esa sangre era para protegernos del ángel de la muerte que iba a asesinar a todo aquel donde no se encontrara la sangre del cordero pesa en esa casa, o sea, en esa persona. Cuando Yahweh decretara su juicio sobre quién, sobre Misraín, o sea, sobre la nación sobre los egipcios, la sangre del cordero pesa, para que se la prenda. Nos protegía era del ángel de la del ángel de la muerte, de nada más. Y a través de esa sangre, de ese pacto, Yahweh lo sacaría ¿de dónde? De Egipto. Porque sería el mismo Yahweh que pelearía con quién, que pelearía con ellos contra quién, contra Faraón, que era un símbolo de quién, de Hasatán. Partan de aquí, Si nosotros en esa época, hace 20 años, se los traduzco ahora, si los cristianos no creen en Yahweh, no creen en Yahshua, y escrituralmente se sabe que los judíos a nosotros nos habían puesto a adorar sus demonios. Nos habían puesto porque yo también los adoraba, los invocaba, les cantaba alabanza, les hacía culto, les ayunaba. Los judíos nos pusieron a adorar demonios. Léalo en Ezequiel capítulo 36, versos 16 al 23 en sus Biblias. Léase en Romanos capítulo 2, verso 24. Léase en Salmo 96, 5. Que en las Biblias mutilaron la verdad, porque en la escritura hebrea, allí dice claramente lo siguiente. Las Biblias fueron clonadas de la escritura hebrea.
Y ellos quitaron, mutilaron de la escritura hebrea lo que no les convenía, como el nombre verdadero de Yahweh, de Yahshua y el amado Rey Jacob, y el nombre de los Naví del antiguo pacto y el verdadero nombre de los discípulos de Yahshua. Todo eso los quitaron y colocaron en su lugar los nombres de curas católicos, usurpando los verdaderos autores intelectuales de la escritura hebrea. Ellos mutilaron y cortaron todo lo que no les interesaba y le añadieron lo que les mire, con los que les convenía. Por eso en Salmos, en libro de Tejilín en hebreo, mal traducido por Salmos, capítulo 96, verso 5, para que me entiendan, allí dice claramente de que todos los dioses, oiga, que adoran las naciones gentiles, dice ahí claramente que son demonios. Mire, son demonios y lo dice escrituralmente en esa escritura hebrea. Ahora, pregúntense, los que no invocan, no creen en Yahweh ni en Yahshua, pregúntense ustedes mismos, ¿en el nombre de quién ustedes se están cubriendo y con cuál sangre? ¿Ah? ¿Con cuál sangre? Si la sangre protegida del ángel de la muerte, absolutamente, mire, absolutamente nada más. El segundo paso es que la guerra espiritual que nos teníamos que aprender, ¿cuál era? Dizque atar al hombre fuerte, malinterpretando su verdadero significado. Ahí en sus Biblias, que en la escritura hebrea dice matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 12, verso 29. Que usted es un pasaje que las personas que ya saben lo que les estoy hablando, ellos saben qué dice. Que dice que si primeramente no atan al hombre fuerte, dice que si no se ata primero al hombre fuerte, no se podrá entrar y saquear su ¿qué? Mire, saquear su casa y despojarlo de sus riquezas. Así dice. Pero el verdadero significado es el siguiente, que nadie, absolutamente nadie, podía entrar en la casa del hombre fuerte que simbolizaba el mundo. Con la caída de Adán, Hasatán se hizo amo de toda la humanidad. Yahshua viene del Chamayín, se le mete a la casa a Hasatán, a través de su muerte y su resurrección, Yahshua lo despoja de todas las riquezas aquí. Mire, Yahshua vence a Hasatán, Colosenses 2:15, le quita todo su poder, lo despoja de todas sus riquezas, que para su información, las riquezas son todas las piedras preciosas de Yahweh. Que las piedras preciosas de Yahweh simbolizan que, mire, todas las almas que creen en Yahweh invocan su nombre. Eso es lo que significa el libro de Mateo capítulo 12, 29 para las personas que tienen Biblia. Ahí lo que está hablando Yahshua es que cuando Yahshua destruyera a Satán a través de su muerte y resurrección, Yahshua le quitaría todas esas riquezas que tenía el hombre fuerte dentro de ¿qué? Mire, dentro de su casa, o sea, en el mundo. Yahshua a través de su muerte y resurrección le quitó todas las piedras preciosas, o sea, le quitó la futura congregación de Yahweh a quién, mire, al mismo Hasatán, que nos encontrábamos esclavos bajo el poder del mismo Hasatán por causa del Señor, ¿quién? Mire, por causa del Señor Adán, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la presencia de ¿quién? De Yahweh. Ahí dice la escritura claramente. ¿Ah? Segundo error, ustedes lo están viendo. La sangre era para librarlos de la muerte. Y segundo, ahí está hablando de la victoria de Yahshua sobre Hasatán. El tercer paso que teníamos que aprendernos, para vencer a Hasatán, que es el siguiente. Que teníamos que hacerle guerra, oiga, a los demonios sin creer en Yahweh y sin creer en Yahshua. Sin ver esos demonios y lo peor, mire, que había que reprender, por favor preste la atención,
al espíritu de Bar Jesús. Mire, Bar Jesús. Bar es una cantina en nuestro lenguaje latino. La cantina del Señor Jesús. Mire, del Señor Jesús. Que la palabra Jesús en hebreo significa, he ahí un caballo. Eso significa el nombre de Jesús en hebreo. He ahí un caballo. Y el nombre de Jesús en latín significa, he ahí un cerdo. Eso significa ese nombre. Y los invito para que se escuchen ese tema en el verdadero nombre del Creador, en el verdadero nombre del Salvador, en los temas de los nombres de blasfemia, parte 1 y parte 2. Ahí todo esto se lo explico escrituralmente y donde ustedes pueden corroborar esa información con esas, entre comillas, escrituras hebreas y esas, entre comillas, concordancias Strong cristianas. ¿Ah? Miren, que porque el espíritu de Bar Jesús, él era el que extraviaba a la gente de qué, mire, del camino, dándole una mala interpretación al libro de Segunda de Corintios, ya mal traducido por Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, que ya se los explico, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. El cuarto paso, dice que para nosotros poder vencer a Satán, era que teníamos que derribar argumentos, no a través de la escritura, sino que teníamos que, era a través de la que, mire, a través de la oración. Usted a través de la oración no le derriba argumentos a nadie, usted tiene que hacerlo escrituralmente. Escuchen, dice que confesando los pecados de nuestra nación, los pecados de nuestros familiares, contradiciendo sus mismas Biblias. En el libro de Juan 17:9, mire, que su ser imaginario, usurpador de Yahshua, decía o dice que él solamente rogaba por sus, ¿qué? Mire, por sus discípulos, no por quién, mire, no por el mundo. Y en Efesios 6:18, ahí también dice que ellos tenían que orar y suplicar por sus, ¿qué? Mire, por sus santos, o sea, por sus muertos. Porque la palabra santo se la inventó el señor Flavio Valerio Constantino. Cuando se murió la mamá de este señor que se llamaba Elena, él la canonizó poniéndole Santa Elena. La palabra santo es una palabra que utiliza el clero eclesiástico para canonizar y para referirse a un qué, mire, a un muerto. En Efesios 16:18 dice que tenían que orar solamente por sus santos, por sus muertos, por nadie más. ¿Ah? ¿Ven ustedes cómo la misma escritura desmiente todo estas, no sé ni cómo decirle, todas estas mentiras que nos habían enseñado estos mentirosos a nosotros? ¿Ah? El quinto paso que nos teníamos que memorizar para poder vencer a Satán, que era derribar toda oposición y clamar en alta voz dentro de esos lugares, dentro de esas iglesias, para que nos oyera el señor Baal. Porque para su información, la palabra Señor se encuentra escrita 1185 veces en las Biblias, y es una palabra que se utiliza para referirse al mismo Baal, al mismo Satán, ya que el diablo se hace adorar a través de esos títulos de Señor. Léalo en Oseas capítulo 2, verso 16. Porque dice ahí claramente en sus Biblias, porque en aquel tiempo ya no me llamarás Señor, que significa Baal, sino que me llamarás Ichi. Ichi, que en hebreo significa esposo. Escuchen, que la palabra Baal usted también la encuentra ya en el libro, en su Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26. ¿Ah? Que ellos tenían, o clamábamos, mire, nosotros éramos que Padre, así le voy a decir, Padre, libra las almas, salva las almas, y todo el mundo nos oía esa oración. Y si uno se pone a leer la escritura, la oración de Ana, allá en Primera de Samuel,
Ella no movía los labios y esa era la oración que le escuchaba a quien, mire, que le escuchaba a Yahweh. Que el famoso Cojén de aquella época creía que ella estaba borracha, que porque ella no clamaba que Padre, que las almas, suelta las almas, libéralo, el hermano, la hermana, y todo el mundo lo oía a uno. Mire, que una vez hasta le daba pena. Pero esas oraciones no van dirigidas a Yahweh, van dirigidas al mismo Señor, al mismo Baal, al mismo Hasatán. Eso es lo que dice la misma escritura en Oseas capítulo 2, verso 16. Y nosotros clamábamos al Señor Baal para que Él le quitara el velo a quién. Mire, a las personas que les impedía la ¿qué? Mire, la conquista. Y nosotros reprendíamos todo espíritu de leviatán, o sea, de altivez, que se nos quería salir a los guerreros, Oiga, Hasatán ni les va a quitar el velo, ni Hasatán tampoco les va a quitar su ¿qué? Su altivez. Mire, jamás de los jamases. Una persona altiva es aquella persona que le están revelando escrituralmente que ellos se encuentran en un completo error, tanto doctrinal como escritural, y aún así esas personas, sabiendo la verdad, ellos se niegan a humillarse ante Yahweh, y ellos prefieren levantarse contra aquel que les está mostrando la verdad escrituralmente, y ellos prefieren seguir engañando a la gente que decirles la verdad, porque es más fácil seguir engañando a la gente que decirles que los han engañado desde hace siglos por medio de estos curas católicos que clonaron la escritura hebrea con el único fin de establecer sus nuevas, ¿qué? Mire, sus nuevas doctrinas, sus nuevas religiones, sus nuevas herejías. ¿Ah? A Satán no le va a quitar el velo, ni su Señor, ni su Jesús, ni su Jehová. Ellos no se lo van a quitar, porque ellos no son los verdaderos creadores ni del cielo ni de la tierra, ni son los verdaderos salvadores. Ellos antes les van a poner es una venda y les van a hacer lo que le hicieron a el señor Eleazar, mal traducido por Lázaro allá en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 11, que él lo ataron, lo vendaron y lo metieron dentro de un sepulcro, que si él no oye la voz de Yahshua de ese sepulcro, de ese cementerio, de esa congregación donde no tienen a Yahshua y no creen en Yahweh, de ahí no lo va a sacar absolutamente nadie. ¿Ah? El sexto paso para poder vencer a Hasatán, según esas personas. Miren, nosotros no sabíamos quién era Yahweh ni Yahshua. Yo también era adorador de Hasatán. Yo también era adorador del señor Baal. Mire, nosotros teníamos que echar fuera todo espíritu de encantamiento, que en hebreo significa Nat-Hatz, que Nat-Hatz significa susurrar, un conjuro mágico, un encantamiento, adivinar. Y ese Nakhaz es un demonio que es asociado con ¿quién? Mire, con la serpiente, o sea, con el mismo Hasatán. Porque por ahí un señor en un comentario me dijo, de que dice que la palabra gracia en hebreo, que es que esa palabra en hebreo no existe. Que porque gracia en griego es el nombre de una diosa griega llamada la diosa del encanto, la hija de Zeus en griego, traducida al español por Teus, al latín por Teus y al español por la palabra Dios. Mire, vea lo que lo pusieron a orar los judíos a los cristianos. A Zeus, el dios de los griegos, el dios de los panteones, el dios de los cementerios, el dios de los muertos. A él es que están adorando todos los cristianos. Mire, me dijo el Señor que en hebreo no existe la palabra gracia. Pues le tengo mala información porque la palabra gracia en hebreo significa ken. Si me está escuchando, la palabra gracia en hebreo significa ken. El guerrero espiritual
tiene que expulsar el espíritu de encanto, no solo de toda la nación, sino también de toda su ¿qué? De toda su familia. Mire, y uno a estas alturas de la vida se pregunta, bueno, ¿y dónde está eso escrito en la escritura? Ni en las Biblias se encuentra eso escrito. Entonces uno dice, bueno, ¿y la gente y a dónde sacó todas esas cosas? ¿Ah? El séptimo paso para vencer a Satán era que había que remover la maldición de la tierra literal, aplicando la sangre de su Cristo, que la palabra Cristo en griego significa el untado, oiga, el untado de grasa del dios hindú llamado Krishna. Eso significa la palabra Cristo o Christus. Eso significa que nosotros debíamos aplicarle la sangre de Cristo, del untado de grasa del dios Krishna, sobre todo el territorio de Colombia. Oiga, y romper toda maldición, limpiando el camino, dizque para que los gobernantes idólatras, paganos, genocidas, ladrones, pudieran robar, poder ellos dizque gobernar. Mire, que esto es lo que da rabia. Pues a mí la verdad eso me da rabia porque yo participé de eso. A mí me da rabia porque yo me presté para eso ignorantemente. Y yo lo hacía de corazón. Yo ayunaba para reprender todos esos espíritus de la nación, de Colombia, de Cali, de todos los países. Y escuche, les voy a decir esto escrituralmente, mire. Desde que se estableció esas sectas satánicas, pentecostales, unitarias y trinitarias, que fueron los que establecieron esas herejías de la famosa guerra espiritual, desde el siglo XIX, escuche, hasta el día de hoy, eso no ha servido absolutamente para nada en ningún país. Mire, para nada es para nada. Mire, antes a través de esas guerras espirituales, lo único que le trajimos a nuestros países desde el siglo XIX, mire, es más ruina y más desgracia. Más ruina y más desgracia. A todos los países donde se invocan esos, ¿qué? Mire, esos demonios. ¿Por qué? Póngale lógica, no sea sectario, no sea religioso, no se cierre a la verdad. No se cierre a la verdad. Sea una persona sincera para con Yahweh, para con usted mismo y para con los demás. Escuchen. Al nosotros invocar todos esos espíritus inmundos, todos esos demonios, lo único que le hemos traído a nuestro país es ruina, miseria, robo, genocidios, impunidad para todos esos dictadores genocidas, que en pocas palabras, esas famosas guerras espirituales, lo único que hacen es traer más ruina, tanto espiritual y material, donde se practican esos cultos a quién, mire, a los demonios, al mismo a Satán. ¿Ah? Porque sus famosas guerras, desde el siglo XIX que se la inventaron, mire, eso no ha servido absolutamente para nada y eso no sirve para nada es para nada. ¿Ah? La mayoría que se encuentran en esas sectas pentecostales, trinitarias y unitarias, a esas mujeres pierden los maridos y esos maridos pierden sus mujeres. Y son gente que se la pasa ayunando, se la pasan ahogando y se la pasan allá clavados las 24 horas del día en esos lugares. Y eso no sirve absolutamente para nada. Eso les va de mal en peor. Y ellos se niegan a aceptar la verdad. Yo pertenecí 20 años a eso y se lo digo con mi propia experiencia. El octavo paso dice que para ganar la guerra espiritual que tenían o tienen que remover el espíritu, oiga, el espíritu y la maldición causada por la traición, y teníamos que romper toda maldición ancestral y toda maldición que había venido por causa de la traición entre un cónyuge, una traición entre hermanos,
teníamos que aplicar la sangre, eso se rompía aplicando la sangre de ese ser imaginario sobre quién, mire, sobre ellos. ¿Ah? Todo ese cuentico de romper maldiciones, escuchen, no es a través de la adoración de los demonios, no es a través de las famosas guerras espirituales. ¿Ah? Las famosas guerras espirituales no es otra cosa que invocar y rendirle culto a quién, mire, a los mismos demonios. Las maldiciones, para su información, se rompen cuando usted acepta a Yahweh, a Yahshua como su Adón y Salvador. Eso es lo que dice allá el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, mal traducido por Éxodo capítulo 20, verso 5, que dice claramente que Yahweh visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Escuche, de los que me aborrecen. Mis padres aborrecían a Yahweh y a Yahshua. Yahweh me visitó a mí, Yahshua me visitó y me dijo, mira, ¿crees en Yahweh? ¿Crees en mí? ¿Crees en Yahshua? Creo. Ahí se rompió toda maldición ancestral. Porque Yahweh visita es a los que lo aborrecen, a los hijos de ellos. Y le dicen, tus padres me aborrecieron. ¿Tú me vas a aborrecer a mí? No, yo te creo en ti, te acepto. Entonces inmediatamente se rompe se rompe esa maldición. Cuando uno desconoce las escrituras, estos mentirosos hacen lo que les da la gana con uno. Porque nosotros no leíamos. Y si ustedes se leen el libro de Ezequiel en su Biblia, el capítulo 18, el verso 1 al 32, perdón. Ezequiel 18, del 1 al 32, ustedes tienen un título. El alma que peque contra Yahweh, esa alma se muere. Mire, ahí ya no entra el cuentico de sus generaciones ancestrales. El alma que peque contra Yahweh, ese alma se muere. Mire, así de sencillo, Ezequiel 18, 1 al 32, léaselo. Libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 28, del verso 1 al verso 14, ahí le habla claramente de las bendiciones. ¿Y cuáles son las bendiciones? Ahí dice claramente, acontecerá, oiga, acontecerá, en un futuro dice, que si oyeres, oiga, que si oyeres la voz de Yahweh, que la voz de Yahweh es para referirse al mismísimo Ruach HaKodesh, que ese tema usted también lo encuentra en este canal. Él es la voz de Yahweh, el Ruach HaKodesh. Y sigue diciendo, acontecerá que si oyeres la voz de Yahweh, dice, para poner, oiga, para poner por obra sus, no dice mis, sino sus mandatos, dice que estas bendiciones te perseguirán y y te alcanzarán. Serás bendito, serás bendecido en la ciudad, en el campo. ¿Ah? La bendición lo persigue y lo alcanza cuando escuchemos la voz del amado Ruach HaKodesh y nos dejemos guiar por él. Pero ahí en Deuteronomio capítulo 28, el verso 15 al 68, ahí tiene un título, las maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? Acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh, el amado Ruach HaKodesh, para poner y guardar por obra sus mandatos, dice que estas maldiciones de qué, mire, te perseguirán y te alcanzarán. Ahí tienen. La bendición si oímos la voz del Ruach HaKodesh y hacemos lo que él nos dice. La maldición si no lo oímos y nos persigue la maldición y nos mire, y nos alcanza. Como nos perseguirá la bendición, así también mismo nos perseguirá la maldición, mire. Por eso cuando usted estudia las escrituras, el amado Ruach HaKodesh le revela las escrituras, el Ruach HaKodesh a través de esa escritura lo hace a usted libre, mire, libre de esa esclavitud, de esa manipulación, de esa manipulación religiosa. ¿Ah?
Vean ustedes cómo el diablo tiene a millones agarrados con sus famosas guerritas, entre comillas, espirituales. ¿Adorando a quién? Mire, a los demonios. Porque sin darse en cuenta, escuchen, ellos están adorando al papá de los demonios. Se los traduzco, porque yo participé de eso. Que Yahweh me perdone, pero mire, nosotros decíamos, mire, amado Jehová, Dios, envía a tus ángeles guerreros, envía a Miguel, a Gabriel, al arcángel, envíalos. Y cuando nosotros estábamos diciendo eso, el diablo se nos estaba riendo en la cara. Y el diablo nos decía, amén, ahí se los mando. Y mire, más de uno terminaba más endemoniado de lo que ya estaba endemoniado. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque nosotros no estábamos adorando al verdadero creador de los cielos y de la tierra, ni a Yahweh ni a Yahshua. ¿Ah? Y muchas personas se enojan, mire, se enojan, porque yo les digo y les demuestro escrituralmente que estos judíos apóstatas nos pusieron a adorar sus demonios. ¿Ah? Las personas, ellos viven pidiéndole a Zeus, a Teus, a Dios, en el nombre de un caballo, en el nombre de un ser imaginario que no existe, como es su famoso Jesús. Que les repito que ese nombre ficticio apareció apenas en el año 1580. ¿Ah? A San Jerónimo no le gustó el nombre de Yahshua y de una dijo, no, se va a llamar Jefu. Al señor Cipriano de Valera no le gustó el nombre Jefu y dijo, no, yo le voy a poner Jesús. Y eso es lo que tienen adorando a toda la humanidad. Un ser imaginario que no existe. Que en hebreo, le repito, hay un caballo y en latín hay un cerdo. Eso es lo que significa ese nombre. Y confírmelo usted mismo en su diccionario enciclopédico cristiano, en la página 323, y se darán cuenta lo que le estoy diciendo. Diccionario enciclopédico, página 323. Búsquelo. Ahora sí, leamos 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. Que ahí nos va a revelar claramente que nosotros tenemos una batalla, escuche, contra nosotros mismos, escuche, contra nosotros mismos, contra nuestra vieja naturaleza, contra el cual el diablo a través de ella, él nos quiere ¿qué? Mire, él nos quiere dominar, nos quiere vencer, nos quiere esclavizar a través de ¿qué? Mire, a través de ella. Y la segunda batalla que nosotros tenemos es una batalla escritural contra todos estos falsos ministros establecidos por el mismo ¿quién? Mire, por el mismo Hasatán. Tenemos una batalla escritural contra estas personas que se viven, oiga, levantando contra la verdad y que tienen a millones de personas, esclavos manipulados, a través de su ¿qué? A través de sus doctrinas, de su legalismo ¿qué? De sus legalismos y de sus ritos religiosos, completamente ya abolidos por ¿quién? Mire, por el mismo Yahshua. Estos falsos ministros son los que viven diciendo que si usted no se circuncida, que si usted no guarda Torá, que si usted no celebra los ritos religiosos, que si usted no se mete en agua literal, no se bautiza en agua literal, usted no es salvo. Eso lo dice allá el libro de Hechos, capítulo 15, verso 1, verso 5, hasta el verso 28. Que se infiltraron esos falsos ministros, esos perturbadores de las almas, esos hijos de Juan 8:44, dentro de la congregación de Yahshua, para sacar de ella a los recién convertidos a Yahshua. A ellos le establecieron su ley, que si no se circuncidan y guardan la Torá, no son salvos. Por lo cual se levantó el mismo Keifa, mal traducido por Pedro, a desmentirlos dentro de la congregación de Yahshua. ¿Ah? A desmentirlos, y les dice que qué pena,
Pero ese yugo que ellos le querían imponer a los recién convertidos a Yahshua, no lo cumplieron ni sus padres ni ellos. Y que las personas son salvas solamente por creer en quién, mire, por creer en Yahshua. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Quedamos en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 4. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y de compartir esta información. Y pues yo les quiero hacer una cordial invitación de que si ustedes nos quieren apoyar en este canal, para que por favor se suscriban a la membresía. Si ustedes nos quieren apoyar para que estos mensajes les lleguen a muchas personas y podamos expandirlos, si ustedes lo desean, lo pueden hacer uniéndose a la membresía. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúan dando mucha shalom y mucha verajó. Y shalom, shalom y muchas gracias por haberme escuchado.